Itzel, no digas nada. En TikTok hay videos muy perturbadores e inquietantes, así como la recopilación que traje en mi canal. Pero hoy no hablaré de esto, sino de algunos casos que pasaron o que están pasando en México. Así que quédate a ver el video, trae a toda tu familia o amigos, que vamos a empezar. Dicen que cuando una estrella brilla demasiado, el cielo le reclama antes de tiempo. Así fue con Jenni Rivera, la diva de la banda. Una mujer que rompió esquemas, que se subió a los escenarios con la frente en alto, con la voz firme y con un corazón que no le cabía en el pecho. Pero, ¿qué pasó realmente la madrugada del 9 de diciembre del 2012? Esa noche Jenni acababa de dar un concierto en la Arena Monterrey. La rompió como siempre. El público la ovacionó, ella sonrió, cantó con el alma y luego se despidió. Nadie imaginaba que esta sería la última vez. A las 3:15 de la madrugada, Jenni y su equipo subieron a un avión privado, un Learjet 25, matrícula N345 MC, operando por Starwood Management LLS. El destino, Toluca, Estado de México, pero nunca llegaron. 7 personas iban a bordo, pero nadie sobrevivió. Entre ellos se encontraba Jenni Rivera, su maquillista, su publicista, su abogado y 2 pilotos, pero lamentablemente todos perdieron la vida en segundos. Pero, ¿qué pasó? Bueno, la investigación reveló algo escalofriante. El tornillo del estabilizador horizontal del avión falló por fatiga del metal. Eso provocó que el piloto perdiera el control total del avión. En cuestión de segundos, el jet cayó en picada. A más de 1000 kilómetros por hora, el impacto fue tan brutal que el avión se desintegró. ¿Y la caja negra? Muchos se preguntan, ¿dónde está la caja negra? Bueno, sí se recuperó, pero aquí va lo fuerte. La grabadora de voz de cabina CBR no grabó nada útil, estaba dañada. Y la grabadora de datos de vuelo FDR ni siquiera estaba instalada, así como lo oyes, un avión sin la caja negra que graba los datos de vuelo. La caja negra, que en realidad es naranja fosforescente, es un dispositivo que guarda información vital del vuelo, velocidad, altitud, conversaciones en cabina, movimientos del avión. Esto sirve para entender qué pasó en caso de accidentes, pero en este caso no hubo respuestas claras. Y te preguntarás, ¿quién tuvo la culpa? Bueno, aquí es donde se pone turbio. El piloto tenía 78 años y el copiloto apenas 21. Y lo más grave, no estaba autorizado para volar ese tipo de avión. La empresa dueña del jet, Starwood Management, fue investigada por irregularidades, pero nunca hubo responsables claros. Nadie pagó por esas vidas. Jenni iba rumbo a grabar un programa de televisión, La Voz México. Iba a ser coach, estaba en la cima de su carrera, tenía planes, sueños, proyectos, y todo eso se apagó en un instante. Pero su voz, esa no se cayó, sigue sonando, sigue viva en cada canción, en cada mujer que se atreve a alzar la voz, en cada fan que la recuerda con amor. Porque aunque el avión cayó, Jenni Rivera nunca se fue del todo.
Quería recordarles que si quieren compartirme alguna historia de terror, mandarme una idea para un video, platicar conmigo para futuros proyectos o simplemente ser parte de esta bonita comunidad que quiero crear, tengo un servidor de comunidad en Discord en el cual pueden unirse mediante el link que estará en la descripción, y así serás parte de mi paraíso lejano. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. También, si no quieres que la demás gente vea tu historia, puedes enviármela a este correo. Ahora sí, gracias. Te estoy grabando, cabrón, apunta, te estoy grabando. ¡Ya matamos a una ambulancia! Presidente Enrique Peña. Hay hombres que no nacen para vivir tranquilos, nacen para cantar lo prohibido, para escribir con sangre lo que otros callan. Esta es la historia de Chalino Sánchez, el hombre que convirtió su vida en corrido y su muerte en leyenda. El 30 de agosto de 1960, en el Guayabo, Sinaloa, nació Rosalino Sánchez Félix, el menor de 7 hermanos. Su padre murió cuando él tenía 6 años. Su madre, Senorina, lo crió entre polvo, hambre y silencio. Pero el silencio se rompió cuando Chalino tenía 15 años. Su hermano Armando fue asesinado y ese día Chalino dejó de ser un niño, juró venganza y la cumplió. Dicen que mató a uno de su hermano en una fiesta. Nadie lo confirmó, nadie lo negó, pero desde entonces su nombre empezó a sonar entre los que no se nombran. En los años 80, Chalino cruzó la frontera hacia California, lavó platos, vendió autos, fue coyote. Pero su alma no era de sirviente, era de cantor. Bien, hasta este punto ya conocimos un poco más de este hombre. Tiempo después Chalino mató a otro hombre y esta vez lo condenaron. Pero en la cárcel nació el artista. Empezó a escribir corridos por encargo, para presos, para los que querían que su historia se cantara. Su voz era rasposa, sin técnica, pero con verdad. Y eso en el mundo del corrido vale más que el otro. Chalino se volvió leyenda sin disquera, sin radio, sin televisión. Su música era ilegal, pero imparable. Todo eso pasó en 1984. Pero ahora adelantémonos y veamos qué pasó en el año 1999. El 15 de mayo de 1999, Chalino dio su último concierto en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa. Y Chalino escogió ese lugar porque era muy popular para bailes y presentaciones de música regional. Bueno, pasaba la noche y Chalino cantaba, hasta que llegó a una canción especial y memorable: Alma enamorada. Cuando Chalino empezó a cantar esta canción, alguien llega y le da una nota. En eso se ve cómo Chalino se muestra nervioso, como si la nota fuera una amenaza. Pero aquí viene lo más perturbador. Pues bueno, Chalino se retiró en una camioneta Suburban, junto con su hermano Francisco, el Pelavacas, y algunos miembros de su equipo. En el camino fueron interceptados por hombres armados que se identificaron como policías federales. Les dijeron que el comandante quería hablar con Chalino. Chalino accedió a ir con ellos voluntariamente. Según testigos, fue la última vez que se le vio con vida. Un día después, como aproximadamente a las 6 de la mañana, varios campesinos en la zona encuentran a Chalino en un canal de riego, cerca del poblado Los Laureles, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. La muerte de Chalino nunca fue esclarecida oficialmente. La investigación sigue abierta y el expediente fue reservado por años por la Fiscalía de Sinaloa. Su asesinato marcó un antes y un después en la historia del regional mexicano, siendo considerado el primer gran crimen que sacudió el género. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué decía esa nota? ¿Fue la fama, la venganza o el mismo destino? Es algo muy misterioso, pero ¿tú qué piensas que fue? Puedes compartirme tu opinión en los comentarios. Recuerda que aquí no juzgamos a nadie.
En un Michoacán marcado por la bruma de la violencia y la esperanza rota, emerge una figura inesperada. Carlos Alberto Manso Rodríguez, nacido en Uruapan en 1985, no venía de partidos tradicionales, no traía escoltas de confianza ni pactos oscuros, venía del pueblo y con él una promesa: gobernar sin miedo, sin ataduras y sin corrupción. En septiembre del 2024, Carlos asume como presidente municipal de Uruapan, impulsado por el movimiento ciudadano, que apodó el Edil del Sombrero. En redes se viralizaba sus recorridos a pie, cómo mejoraba parques y hacía el bien, su frase: no vine a esconderme, vine a servir. Pero como dicen, siempre los buenos mueren primero. El 1 de noviembre del 2025, Día de Muertos, Carlos Manso es emboscado y asesinado. La noticia sacudió a todo el país, a tal punto de desatar una cadena de eventos grandísimos. Eso así como una marcha que pasó el 15 de noviembre. La marcha era pacífica, y esto porque la gente estaba harta del mismo trato del gobierno, pero se dice que incluso la marcha fue armada, ya que había personas que no iban en serio y solo iban para provocar y hacer malicias. Cuando me refiero a malicias es provocar a oficiales y a gente, incluso a puestos que no tenían nada que ver. También había gente que se suponía que fue enviada por partidos contrarios, pero eso no se sabe con claridad. Bueno, volviendo al tema, antes de su muerte, Carlos Manso había solicitado equipos de oficiales de élite, y se dice que Claudia Sheinbaum sí envió unos refuerzos, pero que se regresaron de nuevo. Así que cuando se hizo una investigación, se revela que 7 de sus propios escoltas estaban implicados. Un exmilitar, un jefe de seguridad, habían sido infiltrados. El ataque fue hecho por una célula del CJNE, con un precio de 2 millones de pesos por su cabeza. El autor intelectual, apodado El Licenciado, coordinó el crimen por WhatsApp. En el Congreso de Michoacán, un diputado cercano a su movimiento propuso la ley Manso para tipificar el homicidio de alcaldes como delito autónomo. Su nombre se convirtió en símbolo de la Liga contra la Impunidad. Bien, el caso de Carlos Manso sí fue triste y aterrador, ya que Carlos fue un hombre que creyó que la política podía ser decente y por eso lo mataron. Recuerda que si tienes una opinión diferente de todo esto o ves que lo que dije fue incoherente, eres bienvenido a dejarme tu opinión en los comentarios. Bien, ahora vayamos al siguiente caso, que es más misterioso que el de Carlos. Pero esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que el link para que te unas a mi servidor de Discord estará en la descripción, para que me cuentes tus historias de terror o incluso tus problemas. Bueno, eso ya no. Y recuerda, pero hoy no hablaré de eso, sino de